tener, de hoy tener la clase de que corresponde a tumores. Sin embargo, pues no, lo va a hacer más amplio probablemente. Y él es pediatra, intensivista pediatra, cardiopediatra y tiene una maestría en rehabilitación cardíaca y cardiología oncológica. Y si me falta algo más, que además que es casi como mi hermano y lo adoro, eh, es muy bueno haciendo FatMax, brevario cultural. Les mando un beso y ojalá y les puedas decir qué es el FatMax, porque aquí la reciente está diciendo qué es eso. Bueno, Muy Adrián, muchas bien. gracias. Vale, bueno, pues gracias por la invitación. Vamos a hablar un poquito de lo que es la cardiotoxicidad asociada a tratamientos oncológicos y pues algunas medidas que debemos tomar para prevenir la disfunción miocárdica en el paciente con patología oncológica. Entonces, el objetivo primero es definir qué es la cardiotoxicidad, cuáles son los tipos de cardiotoxicidad, ver los compartimentos cardiovasculares que se afectan, algo muy ligero sobre los fármacos cardiotóxicos y cuáles son los protocolos de seguimiento que normalmente llevamos en los pacientes que reciben pues terapia cardiotóxica, no solo quimio, sino también radio. Entonces, las complicaciones cardiovasculares que derivan de los tratamientos antitumorales son un problema clínico creciente. La reversibilidad del daño miocárdico en fases precoces, sí, siempre ha despertado un interés en el enfoque centrado principalmente en las estrategias de prevención, cómo vamos a monitorizar a esos pacientes y en caso de que requieran tratamiento precoz, cuándo iniciarlo, con qué iniciarlo y cómo monitorizarlo. Entonces, eh, evidentemente, conforme avanzan los tratamientos oncológicos, también estos tienen pues mayores complicaciones, sobre todo más efectos secundarios. Sí, entonces la detección precoz y los nuevos tratamientos han reducido de manera significativa pues, la mortalidad en los pacientes oncológicos, pero el pronóstico de los pacientes a largo plazo no ha mejorado de manera significativa. Actualmente el tratamiento va dirigido no solo a curar el tumor, sino a prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones derivadas de las terapias oncológicas, que es como el rol actual de la cardiología oncológica. Entonces, la supervivencia por cáncer pediátrico ha aumentado y esto ustedes lo saben mejor que yo. Hasta el 80% de los pacientes de los niños con cáncer se convierten en largos supervivientes. Entonces, es súper importante detectar la cardiotoxicidad en este grupo de pacientes porque el paciente oncológico actual es el cardiópata de la adultez. El problema es que nosotros ya no lo vemos porque la mayoría de nuestros pacientes pues, se pierden o ya dejamos de darle seguimiento en la edad adulta. Entonces, conocemos qué es lo que le pasa porque ya este grupo lo trata otro grupo diferente de médicos, ¿no? Entonces, los compartimentos más afectados principalmente pues es la toxicidad miocárdica, que es la que más nos interesa, ¿sí? Pero evidentemente el sistema cardiovascular no es solo el corazón. Entonces, tenemos enfermedad coronaria, trastornos del ritmo cardíaco, disautonomías, alteraciones valvulares y pericárdicas y afectaciones cardiovasculares extracardíacas, principalmente venosa periférica y arterial, ¿no? Disfunción arterial. Entonces, la cardiotoxicidad es bien conocida como un efecto secundario a largo plazo, ¿sí? En pacientes sometidos a tratamientos con antraciclinas y radioterapia, ¿sí? Y esto, pues, evidentemente se manifiesta como falla cardíaca en los pacientes que recibieron antraciclinas, enfermedad valvular en los pacientes que recibieron radioterapia y hipertensión pulmonar en los pacientes que recibieron terapia con anticuerpos monoclonales. Entonces, ¿cómo definimos cardiotoxicidad? Bueno, para definir cardiotoxicidad, nosotros arbitrariamente la clasificamos como una disminución de la fracción de eyección, ¿sí? De más del 10% por debajo del valor normal, ¿sí? Tomando un valor de normalidad arriba de 53% de fracción de eyección. Eso es tomando en cuenta solo la FEBI, ¿sí? Pero evidentemente no solo hacemos fracción de eyección en estos pacientes, normalmente hacemos eco strain, que estudia la deformidad, o sea, la deformación de la fibra cardíaca durante la contracción, y el gol estándar es el eco 3D, o sea, sacar fracción de eyección con eco 3D. Entonces, una disminución del strain longitudinal de más del 15% respecto a la basal, con una disminución de al menos el 10% de la fracción de eyección respecto a la basal, ¿sí? O una u otra hacen diagnóstico.
Porque nosotros podemos tener fracción de eyección arriba del 60%, pero tener un strain bajo. Y eso se llama disfunción sistólica subclínica y eso es un indicador de cardiotoxicidad, aunque la fracción de eyección no se haya modificado. En la mayoría de los problemas, cuando nosotros pedimos una valoración cardíaca, pues habitualmente en el reporte de eco viene la fracción de eyección por Simpson o por modo M, pero no viene ni 3D y mucho menos o muy pocas veces ponen valores de strain. Entonces no podemos hacer diagnóstico de cardiotoxicidad simplemente con una fracción de eyección, ¿sí? Entonces, cuando no tenemos una buena ventana, pues lo ideal es hacer un estudio de imagen. Entonces hacemos o una resonancia o una tomografía. Eso es respecto al estudio de imagen. Pero utilizamos también biomarcadores, que son las troponinas, y el péptido natriurético cerebral tipo B. Entonces, un paciente que tenga disminución de la fracción de eyección al menos del 10% respecto a la basal para ubicarse por un valor abajo del 53% de FEBI, o una disminución del 15% del valor absoluto de strain, aunque la FEBI esté conservada, o elevación de biomarcadores como troponina I y BNP en pacientes que están o recibieron tratamiento con quimio o radioterapia, pues ese es diagnóstico de cardiotoxicidad y entonces habrá que actuar en consecuencia. Déjenme quito esto. Entonces, habitualmente lo que nosotros hacemos en cardiología oncológica, pues es valorar la deformación miocárdica. ¿Qué tanto la fibra miocárdica se deforma durante la contracción? Y eso lo pueden ver en la imagen inferior derecha, ¿sí? Donde se ven las rayitas rojas que circundan el miocardio. Ese estudio se llama strain y mide qué tanto se deforma la fibra con cada contracción. Y nos da un número absoluto que normalmente en niños debe ser arriba de -23. Un valor abajo de eso indica un strain bajo, pero habitualmente cuando hay una disminución de un segmento del corazón que no se contrae, compensa otra parte del corazón. Por eso la fracción de eyección no se altera, porque hay movimientos hiperdinámicos, por ejemplo, septales o de la pared libre o apicales o basales, que compensan esa disminución del movimiento de cierta parte del miocardio que no se mueve adecuadamente. Entonces nosotros podemos tener valores de strain bajos, pero con fracciones de eyección normales porque hay partes del miocardio que sobrecompensan esa disminución del trabajo que ciertos músculos no están haciendo. Y el gol estándar, pues evidentemente la parte superior que ustedes están viendo es una imagen para fracción de eyección por eco 3D. Es básicamente lo que hacemos nosotros antes de iniciar tratamiento quimioterápico, o sea, valorar, hacer un ecocardiograma completo con función avanzada completa, porque ese eco va a ser el eco inicial o la fotografía inicial con la cual nosotros vamos a comparar el resto de evolución del paciente. Entonces, habitualmente hacemos eco 3D y strain, que es el gol estándar para el seguimiento de la función. Entonces, la incidencia de falla cardíaca acumulada en los pacientes que recibieron quimioterapia después de los 4 años es del 10,6%, ¿sí? Pero al menos el 26,9% de todos los sobrevivientes de cáncer desarrollan insuficiencia cardíaca a lo largo de la vida, ¿sí? O sea, prácticamente, pues uno de cada 4 pacientes va a desarrollar insuficiencia cardíaca. O sea, uno de cada 4 niños que ustedes ven actualmente cuando tenga 30 o 35 años va a desarrollar insuficiencia cardíaca y muchos de ellos ya tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal. Ay, ¿cómo borro esto? Bueno, va a haber unas rayitas ahí que dejé, pero no sé cómo borrarlas. En la pizarrita hay un borrador. Si Color. no, también hay un reverso. Ajá, Ay, bueno, ¿no? ahorita lo borro. Bueno, entonces, hablando de nosotros de toxicidad, la toxicidad la podemos dividir en dos tipos. La toxicidad tipo uno, que es la característica que nosotros vemos en los pacientes que reciben antraciclinas y radioterapia, ¿sí? Y pues, se refiere a muerte, hay muerte, daño celular y muerte de cardiomiocitos, y en este caso el daño es irreversible, ¿sí? Esos desarrollan generalmente falla cardíaca crónica con una evolución subaguda, o sea, los pacientes lucen bien, pueden tener cierta limitación a la actividad física, que cuando el paciente está en tratamiento oncológico, pues la mayoría tienen limitación física porque o tienen anemia o, vamos, tienen muchos efectos secundarios propios de la quimioterapia y entonces suelen
confundirse o es muy difícil identificar qué paciente tiene deterioro de la clase funcional por anemia, por dolor, por un montón de cosas, o qué paciente sí tiene un deterioro de la clase funcional por quimioterapia, porque habitualmente no hacemos seguimiento seriado, o sea, hacemos estudio al inicio y estudio al final de tratamiento, y muchas veces ni siquiera final de tratamiento. Entonces, la toxicidad tipo 2 es por disfunción de los cardiomiocitos. Y este es daño cardíaco potencialmente reversible, ¿sí? El problema es que la mayoría de estos tienen una evolución muy aguda, ¿sí? Y fulminante. Son los pacientes que ustedes ven que tienen disfunción cardíaca severa con disminución de la FEBI muy frecuentemente y que a veces los confundimos con choque séptico. Es el típico paciente oncológico que llega a la terapia intensiva o que empieza con taquicardia y que solo está taquicárdico y nosotros no sabemos qué tiene, no tiene fiebre, no tiene ningún dato de respuesta más que solo taquicardia. Y después ya cuando lo vemos, pues tiene FEBI disminuida y entonces decimos, ah, bueno, pues sí, la FEBI está disminuida porque pues tiene sepsis. En cuanto curen de la sepsis, eso va a mejorar. Entonces son esos pacientes que desarrollan disfunción miocárdica severa y terminan falleciendo prácticamente en inducción a la remisión o en las fases de mantenimiento, pero que nunca sospechamos que el paciente pueda tener cardiotoxicidad. Y estos pacientes habitualmente son los que requieren tratamiento agudo generalmente con esteroides, con gamma globulina, porque el daño miocárdico es inmunomodulado, o sea, es básicamente por generación de autoanticuerpos o por daño ¿cómo se llama? Por anticuerpos que tienen el mismo mimetismo con el corazón. Y esto habitualmente nosotros lo vemos cuando usamos anticuerpos monoclonales o células TCAR. Entonces, la toxicidad tipo 1 generalmente es por estrés oxidativo, en la cual hay formación de radicales libres, hay daño mitocondrial directo, que esto va a inducir apoptosis, ¿sí? Mediada por inhibición de la topoisomerasa 2, y esto pues tiene una afección progresiva y acumulativa en el miocardio. Son los cuatro mecanismos por los cuales se ha promovido que es el daño por antraciclinas, pero a ciencia cierta no se conoce cuál es el mecanismo por el cual los antracíclicos producen daño miocárdico. Y en la toxicidad tipo 2 pues generalmente es una lesión inflamatoria y o por un síndrome de liberación de citocinas. De hecho, donde se describió por primera vez el síndrome de liberación de citocinas, pues fue en los pacientes oncológicos que recibían terapia inmunomoduladora. Entonces, ¿cuáles son los fármacos que más se asocian a cardiotoxicidad? Pues ya lo sabemos todos, ¿no? Las antraciclinas principalmente, que es las que más utilizamos. Y esto es dosis dependiente, evidentemente, pero también es del tipo de fármaco que se utilice. Entonces, la incidencia, por ejemplo, en doxorubicina va desde 3 hasta el 50%. En epirubicina va desde el punto 10, del punto 9 al 11,4 y la idaurubicina va entre 5 y el 18%. Evidentemente, esto depende de la dosis y también a cada fármaco le corresponde una dosis acumulada diferente. ¿Sí? Alquilantes como ciclofosfamida y fosfamida, los antimetabolitos, ¿sí? Algunos agentes inhibidores de los microtúbulos, los anticuerpos monoclonales ya bien descritos, ¿sí? Son los principales fármacos que estamos vigilando nosotros cuando utilizamos este tipo de fármacos, bueno, cuando se utilizan en pacientes, ¿no? Y como decíamos, es dosis dependiente, entonces la daunorubicina habitualmente depende de la dosis, es la incidencia, ¿sí? Pero habitualmente dosis mayores a 200 miligramos por metro cuadrado ya se asocian efectos secundarios, pero cuando superan los 400 miligramos la incidencia es hasta del 3% que puede ser hasta del 50% cuando la dosis supera 700 miligramos, que en un paciente habitualmente pues no superan estas dosis, pero cuando recaen o requieren tratamientos sucesivos o son segundas neoplasias, pues habitualmente superan estas dosis y entonces el riesgo se triplica, ¿sí? La hidarrubicina 90 miligramos por metro, o sea, bueno, son las dosis que normalmente nosotros consideramos como dosis cardiotóxicas en este grupo de pacientes. Y no solo la disfunción miocárdica, también la hipertensión pulmonar, y esto es mucho más frecuente en pacientes que utilizamos anticuerpos monoclonales o inhibidores de quinasas, ¿sí? Pero habitualmente esto es reversible, es agudo, ¿sí? Y generalmente una vez que se interrumpe el tratamiento o termina el tratamiento, la presión pulmonar mejora, y no solo la presión pulmonar, sino también la hipertensión arterial sistémica. Y pues bueno, típicamente la ciclofosfamida puede producir hipertensión pulmonar grave o enfermedad pulmonar veno-oclusiva. Y la enfermedad valvular asociada a radioterapia. Entonces, generalmente
En necropsias de pacientes que recibieron quimioterapia, hasta el 81% de los pacientes tenían evidencia de daño muscular, ya sea en la insuficiencia mitral, estenosis aórtica o calcificación de la continuidad mitroaórtica, o sea, la relación entre la aorta y la pulmonar, de la aorta y la mitral. Ese tejido fibroso que une a ambas válvulas generalmente produce calcificaciones a ese nivel. Entonces, la posibilidad de tener una estenosis aórtica aumenta 14 veces por cada 10 años transcurridos de haber iniciado la terapia, la radioterapia, ¿sí? Habitualmente los daños valvulares pues son muy poco factibles de reparación y requieren generalmente recambio valvular. Y esto ha disminuido por los actuales protocolos de radioterapia que se utilizan. Cada vez se utilizan radioterapia de intensidad modulada, de tal forma que pues eso permite que la irradiación al tejido miocárdico disminuya porque hay una mejor planeación del tejido que se va a radiar. Entonces, evidentemente, eso disminuye también la dosis que reciben las estructuras circundantes y pues disminuye también el riesgo. Entonces, un paciente que recibe antraciclinas y que además recibe radioterapia, pues evidentemente el riesgo de cardiotoxicidad aumenta. Déjenme quitar esas rayitas porque ya me están incomodando. Borrar. Listo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros normalmente en estos pacientes? Pues primero, pues un estudio basal, o sea, hacemos una evaluación cardiológica basal en la cual estratificamos el riesgo y optimizamos el control de los factores de riesgo cardiovascular en caso de que el paciente los tenga, o sea, pacientes que sean hipertensos, diabéticos, obesos, ¿sí? O sedentarios. Entonces, evidentemente, la mayoría de los niños que tienen obesidad, que tienen sobrepeso, que son sedentarios, pues son criterios o factores de riesgo cardiovascular asociados a daño miocárdico en pacientes que reciben tratamientos quimioterápicos, ¿sí? Entonces, habitualmente hacemos un eco transtorácico en el cual idealmente midamos la fracción de eyección por 3D y un strain global longitudinal y tomamos biomarcadores basales como troponinas y BNP. Eso es habitualmente lo que deberíamos hacer en todos los pacientes que reciben quimioterapia previo a la quimio. Luego, pues los monitorizamos, ¿vale? Mientras se mantenga con una fracción de eyección arriba del 53% y un strain global y biomarcadores normales, pues entonces no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa en el seguimiento? Normalmente estaba recomendado antes en pacientes que recibían antraciclinas hacer un eco basal y un eco al final del tratamiento, pero eso actualmente ha cambiado. Normalmente la indicación actual es hacer un eco basal y trimestral hasta el fin del tratamiento, ¿sí? Y en los pacientes que reciben inhibidores de quinasas, igual, hacemos un basal, un trimestral y el eco al final de tratamiento y medimos troponinas y BNP antes de cada ciclo de antracíclicos que vayan a recibir. Y entonces, si el paciente tiene una disminución de la FEBI de más del 10% para localizarse con un valor absoluto de menos del 53%, pues eso ya es un diagnóstico de cardiotoxicidad, ¿sí? Y entonces ahí tenemos que hacer evaluación ecocardiográfica cada 2 a 3 semanas y evidentemente pues darle tratamiento, ¿vale? Si nosotros tenemos FEBIs mayores de 53%, el strain longitudinal se bajó, sí, de menos del 15% y tiene troponinas elevadas, pues eso es disfunción sistólica subclínica. Y eso, pues simplemente indica vigilancia. O sea, no hay que modificar el tratamiento quimioterápico, pero hay que mantenerlo en vigilancia y habitualmente estos niños los vemos cada 2 a 3 semanas. Luego, si el paciente tiene una FEBI menor del 10%, digo, una caída de la FEBI menor al 10% para que la FEBI esté arriba del 53%, el strain cayó de menos del 15, de menos del 8%, ¿sí? Pues, y tiene troponinas normales, pues simplemente repetimos el eco cada 4 semanas. Pero si tiene una FEBI normal, un strain normal y unas troponinas normales, pues simplemente le damos seguimiento habitual como normalmente ya está establecido. Seguimiento trimestral. Oye. Entonces, la elevación de los niveles de troponina y después de una dosis de antraciclínica, de antracíclicos es un fuerte predictor de disfunción miocárdica. Los inhibidores de la ECA no han demostrado mejorar el pronóstico de falla cardíaca en estos pacientes, ¿sí? Y no ha sido pues, investigado el rol de los IECAS en la cardiotoxicidad. Sin embargo, se recomienda como clase 3 en el manejo o la prevención de cardiotoxicidad en los pacientes que reciben dosis acumulada de antraciclinas mayor a 250 miligramos por kilo.
¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos toxicidad aguda? Pues principalmente eh, hay una indicación ya absoluta, no hay una indicación clara como uso de beta bloqueadores e IECAS como prevención de cardiotoxicidad en pacientes que van a recibir antraciclinas pero, y que tienen factores de riesgo cardiovascular. Pero sí hay una indicación clara en los pacientes que ya desarrollaron toxicidad. Entonces, estos pacientes deben recibir tratamiento de falla cardíaca, o sea, diuréticos, ¿sí? Diuréticos de asa antialdosterónicos como la espironolactona, ¿sí? Y pues iniciar tratamiento con beta bloqueantes e IECAS para descartar, y evidentemente hay que descartar cardiopatía isquémica y buscar causas que hayan precipitado el desarrollo de cardiotoxicidad en este grupo de pacientes. Entonces, habitualmente, si tiene síntomas indicativos de insuficiencia cardíaca, pues hay que suspender temporalmente el tratamiento, ¿sí? Estabilizar al paciente y reiniciar una vez que ya tengamos criterios de mejoría en estos pacientes, ¿vale? Entonces, el seguimiento al final del tratamiento en estos pacientes, generalmente hacemos el estudio basal, evaluamos los factores de riesgo cardiovascular, optimizamos el control de todos los factores de riesgo, realizamos eco, test de y strain, ¿sí? En pacientes de alto riesgo, para cardiotoxicidad, todos los pacientes pediátricos son pacientes de alto riesgo. O sea, arbitrariamente se dice que un paciente menor de 15 años, pues es un factor, un paciente de, el tener menos de 15 años es un factor de riesgo para cardiotoxicidad. Pero estos aumentan, por ejemplo, si además de antraciclinas el paciente recibió más de 30 grays de radiación o más de 2 grays por sesión de radiación por día, ¿sí? Sería más de 2 grays por día o más de 30 en dosis total acumulada, ¿sí? O que reciban tratamiento con otros fármacos cardiotóxicos, principalmente inhibidores de quinasas, que el paciente ya tenga cardiopatía isquémica o que tenga otros factores de riesgo cardiovascular como obesidad o como sobrepeso. Entonces, evidentemente, el tratamiento y el seguimiento en esos pacientes pues debe ser mucho más juicioso. ¿Y qué pasa cuando ya nosotros tenemos, qué tratamiento le tenemos que dar a los largos supervivientes? Pues inicialmente esos pacientes, una vez que los dan de alta de cardio, pues deben, de onco, pues deben recibir seguimiento por parte de cardiología oncológica, ¿sí? Y entonces ahí evaluamos nosotros los pacientes que van a que van a valoración de fin de tratamiento, pues primero vemos qué tratamiento recibieron, ¿sí? ¿Cuál es la situación funcional actual? Hacemos una exploración completa del paciente y vemos cuáles son su estado funcional actual y nuevamente estratificamos factores de riesgo cardiovascular que el paciente tenga y los dividimos en tres grupos, ¿sí? El grupo A, donde todo está normal, el grupo B, donde tienen un eco o péptidos natriuréticos anormales y el borderline. Entonces, que tienen criterios del grupo A y tienen criterios del grupo B, pero no encajan como tal. Entonces, evidentemente, el seguimiento en ese grupo de pacientes también cambia, porque los pacientes en estadio A, pues habitualmente esos pacientes los vemos una vez al año o cada 2 años, pero en los pacientes en estadio B, eso los tenemos que ver cada 3 o cada 6 meses, dependiendo de los factores de riesgo cardiovascular que el paciente tenga. Y entonces, pues no solo tenemos disfunción miocárdica secundaria al uso de los antitumorales, ¿sí? Por ejemplo, los inhibidores de la polimerización de los microtúbulos o, por ejemplo, talidomida, son pacientes esos pacientes tienen un riesgo muy alto de arritmias. Los pacientes que recibieron radiación, pues esos pacientes tienen más riesgo de fibrosis, tanto coronaria como fibrosis en las válvulas, tanto aórtica como pulmonar, mitral y tricúspide. Entonces, y todos los inhibidores de proteosomas o todos los antagonistas del factor de crecimiento derivado de endotelio, pues evidentemente provocan alteraciones a nivel endotelial que se manifiestan principalmente por hipertensión. Entonces, esos pacientes deben tener un seguimiento muy, pues más juicioso respecto no solo a la función cardíaca, sino a la presión arterial, porque evidentemente entre más factores de riesgo tenga el paciente, la mortalidad oncológica y los factores de riesgo cardiovascular pues aumentan. Entonces, por eso debemos ser un poco más juiciosos específicamente en este grupo de pacientes. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la cardiooncología? Primero, establecer el riesgo basal del paciente. ¿Sí? Estratificarlo, ¿sí? De acuerdo al diagnóstico, al tipo de diagnóstico, al tipo de cáncer que tenga, ¿sí? Luego, detectar la cardiotoxicidad de manera
aguda y rápida, ¿sí? Y establecer un pronóstico cardiovascular en todos los pacientes que sean sobrevivientes de cáncer. Y evidentemente nosotros nos echamos mano aquí de la imagen cardíaca y de los biomarcadores séricos, porque muchas veces el paciente no tiene clínica de insuficiencia cardíaca, pero tiene niveles de troponina elevados o tiene niveles de fracción de eyección limítrofes con alteraciones en el strain global. Entonces, eso evidentemente pues aumenta el riesgo de que el paciente tenga alguna lesión cardíaca. Y ahora, la principal, el principal fenotipo de insuficiencia cardíaca en el paciente oncológico es la miocardiopatía dilatada, ¿vale? Pero la miocardiopatía dilatada en la población no oncológica también es una de las principales causas de falla cardíaca en la población pediátrica. Y la mayoría de las veces la insuficiencia cardíaca de secundaria a miocardiopatía dilatada, pues tiene un origen genético. Antes nosotros decíamos, o arbitrariamente decíamos que un paciente con miocardiopatía dilatada era idiopática, ¿no? Ah, pues sí, tiene miocardiopatía dilatada, pero pues es idiopática. Y eso pues ya justificaba nuestra ignorancia, pero actualmente la mayoría de los pacientes con miocardiopatía dilatada les hacemos estudio genético. Y entonces, pues vemos que hay un montón de alteraciones genéticas por mutaciones en proteínas sarcoméricas, desmosómicas, proteínas contráctiles, proteínas de la placa muscular. Entonces, evidentemente, entre más proteínas tenga el miocito, pues más lesión o más alteraciones genéticas puede haber en cuanto a la alteración en la anatomía o en la arquitectura del miocito. Entonces, la miocardiopatía dilatada, la mayoría de las veces la habíamos clasificado como idiopática, pero la mayoría de los grupos decíamos que era idiopática, pero porque no le habíamos hecho un estudio completo. Ahora ya podemos hacer estudios genéticos, podemos hacer estudios de mutaciones de proteínas, podemos hacer un montón de estudio genético en este grupo de pacientes y entonces obtener un diagnóstico más claro. Pero bueno. La miocardiopatía dilatada tiene un espectro muy amplio, o sea, tanto causas endocrinas, el embarazo como la miocardiopatía periparto, el alcohol, la quimioterapia, la miocardiopatía inflamatoria secundaria miocarditis, ¿sí? Entonces, ¿qué pacientes oncológicos van a desarrollar más miocardiopatías? Pues los pacientes que tengan alguna susceptibilidad genética. ¿Y cuántos genes alterados hay? Pues hay un montón de genes porque nosotros tenemos un montón de proteínas, ¿sí? Tanto proteínas de membrana, proteínas de los filamentos, proteínas contráctiles, proteínas de unión, o sea, tenemos un montón de proteínas cardíacas y hay muchas alteraciones genéticas que provocan mutaciones en estas proteínas. Entonces, cuando nosotros evaluamos un paciente oncológico que además tiene factores de riesgo o un perfil genético desfavorable, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un paciente que recibió antraciclinas y tiene niveles de troponinas elevados con fracción de eyección normal y con strain normal, pues evidentemente es un paciente que tiene más riesgo de tener una mutación genética de alguna proteína sarcomérica. Por eso, un paciente oncológico que recibe quimioterapia y que tiene niveles persistentemente elevados o moderadamente elevados de troponinas, ese paciente está indicado a hacer un estudio genético. ¿Por qué? Pues porque puede tener una predisposición a tener una miocardiopatía por el simple hecho de tener una mutación genética. Y eso evidentemente cuatriplica el riesgo de miocardiopatía dilatada si va a recibir terapia oncológica. Entonces, en los pacientes oncológicos, primero tenemos que ver el perfil genético. Si tiene un perfil genético favorable y para eso echamos mano, pues del árbol genealógico. Evaluamos tanto las tres generaciones previas al paciente, padres y abuelos, para ver si hay algún antecedente de miocardiopatías. Y si hay un antecedente de miocardiopatías, está obligado a hacer un estudio genético en esos pacientes porque de por sí van a recibir terapia que es cardiotóxica. Entonces, evaluamos generalmente el perfil genético. Si es un perfil genético favorable, pues el riesgo de cardiotoxicidad disminuye. Pero si ese paciente tiene un perfil genético desfavorable y aparte tiene factores de riesgo cardiovascular, el riesgo de cardiotoxicidad aumenta, ¿sí? Entonces, demostrar las variantes genéticas patológicas en pacientes pediátricos con cáncer sin falla cardíaca sometidos a quimioterapia aumenta considerablemente el riesgo de falla. O sea, si yo detecto que el paciente tiene una mutación genética, pues ese paciente invariablemente desarrollará miocardiopatía dilatada. Es como decimos, pues es visco y aparte chueco. Entonces, eso evidentemente lo va a llevar a que tenga mayor riesgo de muerte. Luego, tenemos que identificar los factores de riesgo genéticos
porque esto abre un montón de oportunidades para definir a los pacientes oncológicos en riesgo de miocardiopatía y establecer un tratamiento preventivo o ser mucho más juiciosos en cuanto al seguimiento, porque debemos verlos pues menos espaciados en el transcurso del seguimiento de la terapia, ¿no? Entonces, el tratamiento del niño con cáncer, pues involucra daño miocárdico, daño pericárdico, valvulopatías, arritmias, hipertensión sistémica, hipertensión pulmonar, tromboembolia, principalmente en los pacientes que reciben capecitabina o 5-fluoracilo, arteriosclerosis y eso, pues arritmias, que es la principal causa de muerte en los pacientes que reciben cierto tipo de terapias, insuficiencia cardíaca, muerte súbita y isquemia miocárdica, principalmente en los pacientes que reciben platinos. Entonces, es todo el espectro de cardiotoxicidad en el paciente oncológico. O sea, no solo es la disfunción, arritmias, hipertensión, trombosis, ¿vale? O sea, muchos pacientes tienen así disfunción miocárdica severa, pero porque pueden tener también trombosis o espasmos coronarios secundarios al uso de ciertas quimioterapias, específicamente los platinos. Y es algo que siempre dejamos de largo. Cuando nosotros tenemos un paciente oncológico y que se puso mal, lo primero que decimos, tiene un choque séptico y tiene disfunción cardíaca, pues por la sepsis. Pero son pacientes que tienen cultivos negativos y que tienen pues un foco séptico no muy claro y podemos decir, bueno, pues tiene fiebre y neutropenia. Entonces, el foco febril, el foco infeccioso puede estar en cualquier lado, pero nunca sospechamos que el paciente en realidad no es una infección lo que lo está complicando, sino es cardiotoxicidad aguda. Y evidentemente estos pacientes se mueren porque no le damos el tratamiento específico de la cardiotoxicidad. Terminan con banco, meropenema, anfotericina como ruta crítica, pero nunca para tratar específicamente la lesión miocárdica. Y el paciente se muere, ¿sí? Y entonces el diagnóstico no es cardiotoxicidad, pues el diagnóstico que aparece en el certificado de defunción es choque séptico, ¿sí? Sin embargo, esos pacientes, la mayoría, tienen una cardiotoxicidad aguda no diagnosticada. Entonces, las consideraciones generales, primero, las complicaciones cardiovasculares derivadas de los tratamientos antitumorales son un problema clínico creciente. Y el paciente que ustedes van a salvar del cáncer actualmente va a ser el paciente que se va a morir de enfermedad cardíaca cuando sea adulto. Entonces, la reversibilidad del daño miocárdico en fases precoces ha despertado un interés en el enfoque centrado en las estrategias de prevención, monitorización y tratamiento precoz de la cardiotoxicidad cuando se diagnostica. Y es imprescindible crear grupos multidisciplinarios de cardio-oncohematología que permitan optimizar el tratamiento, profundizar en los mecanismos de desarrollo de la enfermedad cardiovascular y potenciar la investigación y la creación de registros de cardiotoxicidad, porque en México no existe. Y es más, la mayoría de los centros cardiológicos en México no tienen un cardiólogo especialista o con conocimiento en cardiotoxicidad y no sabe, es muy difícil que le den un seguimiento óptimo a un paciente oncológico. Y pues también el volumen de pacientes oncológicos cada vez aumenta más. Entonces es más difícil que un cardiólogo haga 1000 ecos y aparte, pues necesitamos también equipos más sofisticados para realizar las valoraciones de una manera más juiciosa. Entonces, hablando de los tipos de cardiotoxicidad y específicamente en la cardiotoxicidad tipo uno, ¿sí? Algo que quiero como dejar muy, bueno, que se entienda mejor en esta plática es el estrés oxidativo y el daño mitocondrial directo. Porque recordemos que el consumo miocárdico de oxígeno, ¿sí? Y el consumo muscular en general de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno que nuestro cuerpo puede captar, metabolizar y transportar en la sangre, se llama consumo de oxígeno o VO2 max. Entonces, si hay un daño oxidativo mitocondrial, el consumo de oxígeno disminuye. Y entonces eso lo que va a pasar es que el paciente tiene menos tolerancia a la actividad física. Entonces, tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal secundaria al daño oxidativo mitocondrial directo. Y eso actualmente nosotros lo podemos medir. Entonces, por ejemplo, este niñito es un niñito que tiene leucemia y está pues ahorita en acaba de terminar inducción a la remisión. Entonces, recibió tratamiento antracíclico. Este es la ergoespirometría. Nosotros lo que hacemos es le ponemos una mascarilla, medimos el consumo de oxígeno, o sea, el oxígeno que el paciente capta, metaboliza y transforma. Aquí tenemos VO2 por kilo, ¿sí? Y su valor predicho es de 60. Híjole, es que no traigo lentes y no alcanzo a ver.
68 y el paciente alcanzó 34,9, que es el 51%. O sea, este paciente tiene una capacidad aeróbica muy mala, ¿sí? Entonces, tiene una fracción de eyección normal, un strain normal, un eco 3D normal, pero tiene muy poca tolerancia a la actividad física. Y eso puede ser por muchas causas, porque está anémico, porque por muchas causas, pero específicamente recordemos que los antracíclicos producen daño oxidativo a nivel mitocondrial. Y al haber daño oxidativo a nivel mitocondrial, la tolerancia al ejercicio disminuye, porque la capacidad para metabolizar el oxígeno y para tener metabolismo aerobio disminuye. Entonces son pacientes que tienen baja tolerancia a la actividad física. ¿Y cómo tenemos que sacarlos? Pues la rehabilitación. Entonces el paciente oncológico debe recibir rehabilitación y debe hacer actividad física, porque tenemos que sacarlo de este estado a este estado. O sea, que sea un niño que tenga una capacidad y tolerancia al ejercicio adecuada, que pueda hacer ejercicio, pero eso la única manera de hacerlo es entrenándolo, entrenando la mitocondria para que vuelva a tener su capacidad aeróbica adecuada y que que lo podamos preparar para que siga recibiendo quimioterapia, porque el tratamiento no se acaba en la inducción a la remisión. Entonces, el daño oxidativo que ya se produjo es potencialmente reversible, pero tenemos que entrenar a la mitocondria para que pueda tener otra vez su capacidad aeróbica y la única manera de hacerlo es pues con entrenamiento aeróbico, ¿sí? Y esta niñita, por ejemplo, es una niña que ya acabó quimioterapia, pero si ustedes la ven, es una paciente que está completamente consumida, está muy delgada, tiene muy poca tolerancia al ejercicio. En una prueba de esfuerzo, su VO2 predicho 65 y la chica alcanzó 28, que es el 45%. O sea, tiene una capacidad aeróbica muy pobre. Pero si le hacemos un análisis de composición corporal, pues vemos que tiene 14 años, pesa 29 kilos, de los cuales 11,4 son músculo. O sea, tiene un contenido de masa muscular muy baja, con baja función muscular. O sea, la paciente está sarcopénica. Ya se curó del cáncer, pero ahora se va a morir de insuficiencia cardíaca por secundaria a todo el tratamiento. ¿Sí me explicó? Entonces, es súper importante que cuando inicien tratamiento los pacientes oncológicos tienen que hacer ejercicio y tienen que comer de una manera adecuada para que no hagan sarcopenia y para que puedan tener una muy buena calidad de vida al término de la quimioterapia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta chica, si te fijan, igual, ella tiene 15 años, igual que la niña anterior. Ella tiene un consumo de oxígeno predicho de 45,4 y alcanzó 46,8. O sea, es el 102% del predicho. Tiene una muy buena capacidad aeróbica, ¿sí? Pero son pacientes que se entrenan y que mejoran su alimentación. De tal forma que podemos nosotros sacar a un paciente de falla cardíaca de este grupo a llevarlo a este grupo simplemente con una prescripción de actividad física. Pues el paciente tiene que hacer actividad física, porque si no, pues se va a curar. Pero ¿en qué condiciones? O sea, va a tener sarcopenia, va a estar desnutrido. Y no es el caso, o sea, no es la mayoría de los casos. No todos los pacientes que ustedes ven curados de cáncer tienen esta composición corporal. La mayoría de los pacientes tienen sobrepeso o obesidad, ¿sí? Pero con sarcopenia. O sea, están gordos. Ustedes los ven y clínicamente no se ven que estuvieran desnutridos, pero están sarcopénicos, ¿sí? Cuando les hacemos un análisis de composición corporal, pues vemos que a lo mejor tienen peso y talla adecuado o incluso tienen sobrepeso, pero que tienen niveles de músculo o de masa magra bajos, ¿sí? Con poca tolerancia al ejercicio y con baja fuerza muscular. Eso es sarcopenia. Y son pacientes que nosotros estamos mandando a su casa con muy mala tolerancia al ejercicio, pero con fracción de eyección normal, con eco normal y con strain normal. Entonces, evidentemente no todos los pacientes los vamos a llevar a este grado, ¿no? O sea, pacientes muy, muy bien entrenados que tenga, por ejemplo, este chico alcanzó consumo de oxígeno de 63%, que es el 128% del predicho. Evidentemente no todos los vamos a llevar a este grado de ser atletas de alto rendimiento, pero el objetivo es que cuando ustedes saquen a un paciente curado de cáncer, pues sea lo más funcional posible y que pueda tener una muy buena calidad de vida. Y eso, pues no solo involucra el tratamiento oncológico, sino involucra el tratamiento oncológico, la rehabilitación y la nutrición durante el tratamiento. O sea, no tenemos que esperar a que el paciente termine el tratamiento oncológico para darle el tratamiento para disfunción miocárdica. El tratamiento empieza a la par desde inducción a la remisión. O sea, el paciente tiene que ir a prehabilitación o a rehabilitación y está demostrado que los pacientes oncológicos que hacen ejercicio duplican la sobrevida.
Entonces, como conclusiones, las enfermedades cardiovasculares junto con la segunda neoplasia son la principal causa de muerte en supervivientes de cáncer. Y la monitorización estrecha antes y durante el tratamiento permite un diagnóstico precoz de cardiotoxicidad. Y el momento óptimo y la frecuencia con la que se debe realizar el seguimiento se debe individualizar, atendiendo al riesgo cardiovascular basal del paciente y al esquema de tratamiento antitumoral que haya o esté recibiendo. No sé si tengan alguna duda. Hola Adrián. Oye, yo sí tengo una duda. También se ha visto datos de sarcopenia pulmonar que afectan la calidad de vida en lo cardíaco. ¿Podrías un poquito hablarnos de esto de una vez? Exacto. Cuando hago una valoración cardíaca, ¿sí? O cardiopulmonar, aquí lo que hacemos es una prueba de esfuerzo cardiopulmonar, ¿vale? Ujú, Entonces, hay muchos quimioterápicos, por ejemplo, como las bleomicinas, la bleomicina o los derivados de la vinca, los alcaloides derivados de la vinca, que producen fibrosis pulmonar, ¿sí? Y entonces, eso también disminuye la capacidad aeróbica porque esos pacientes, pues, tienen volúmenes o capacidades vitales forzadas disminuidas con volúmenes expiratorios forzados del primer segundo disminuidos, o sea, tienen variables espirométricas por afuera, por debajo del rango de normalidad. Entonces, si no tienes una buena capacidad para mover el aire que entra y sale a los pulmones, y aparte una buena capacidad de captación de oxígeno a nivel pulmonar, pues evidentemente toda la vía metabólica del consumo de oxígeno se ve alterada porque el principal órgano que hace y capta el oxígeno es el pulmón. Entonces, tienes que tener una muy buena función pulmonar, pero además, la mayoría de los pacientes que completan quimioterapia terminan con índices de masa corporal arriba de 25 o con porcentajes de grasa arriba del 30%. O sea, son pacientes obesos, ¿sí? Que tienen limitación de la caja torácica para la movilización del aire. No solo tienen alteraciones fibróticas a nivel pulmonar, sino tienen alteraciones en la caja torácica que altera el metabolismo del oxígeno. Entonces, pues evidentemente la función cardiopulmonar es algo que debemos estar vigilando, no solo la función cardíaca, sino también la pulmonar. Y la mayoría de los pacientes oncológicos, o no sé cuántos en su centro, tienen valoración por neumo, pero la verdad es que la mayoría no tienen ni una valoración inicial, ¿sí? Ni una valoración de seguimiento, ni No una hay neumo, de tratamiento. no hay neumo. Sí, entonces eso es algo que el objetivo te digo, de la cardio-oncología actual es primero detectar factores de riesgo, ¿sí? Prescribir programas de acondicionamiento físico en pacientes oncológicos y evaluar la respuesta al tratamiento, porque el objetivo es que el paciente termine la terapia oncológica con una clase funcional muy buena o con una capacidad aeróbica adecuada para correr un maratón. Claro. Muchas gracias, Adrián. Déjame, a ver, voy a poner. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ay, ¿cuál botón? No. Ay, Dios mío. Bueno, oye, Adrián, muchas gracias. Hoy, aquí quiero como que veas a todos los que están allí. Pero al menos yo no puedo ver. ¿No los puedes ver porque no traes lentes, papacito? ¿O No, ya ya. los ves? Ah, ya los puedo ver a todos. Hola. Bueno, Adrián, muchas gracias por aceptar esta charla. De verdad, yo aprendí un montón. Yo creo que todos, si nos asustamos de lo que no hacemos, porque realmente creo que no hay ni siquiera en oncología esta cultura de... ¿Cómo? Que hagan actividad física los niños. Sí, a lo mejor valdría la pena si te organizamos una sesión, pero con los escritos, porque realmente creo que es un tema súper importante ver los supervivientes, que la Claro. verdad es que creo que es muy egoísta decir lo curé del cáncer y luego qué. Pero mil gracias de verdad Exacto. por esta charla y bueno, te quiero mucho. Ah, saludos. Gracias. Bye. Bye bye. Chao. Bye. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo?
cardio-onco y medicina del deporte, ¿no? Él hizo primero terapia intensiva, luego cardiología, y luego cardio-onco y medicina del deporte en España. Entonces, él está aquí en Guadalajara y es alguien realmente, pues ya lo vieron, ¿no? Entonces, nos quedamos ¿en qué? No sé. Náusea. Ah, eso ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos. Entonces, ahí. Ajá, antes. Ahí. Este ya, Entonces, este ya la vi. esa ya la vimos. Y ahí. Entonces, bueno, los esquemas son variados. Vimos náuseas y vómitos la vez pasada. Y le doy acá, ¿no? Para aquí. Este, Sí. Ok. Entonces, Hay muchas guías para manejo de náuseas y vómitos inducidas por quimioterapia. Ya vimos que hay tardías, que hay inminentes y que pueden ser también náuseas premonitorias, ¿no? Entonces, anticipatorias, gracias. Entonces, todos ya sabemos que está la ASCO, que está el MAS, que está ESMO, la NCN, NCCN, y entonces todos han hecho guías más o menos, en todas son lo mismo, pero ahorita lo que es como el régimen que más ha impactado es el de o la terapia de 4 medicamentos, ¿no? Y la tendencia es ir eliminando las difenidraminas y los esteroides. Sin embargo, bueno, pues todavía no hemos logrado y los cetrones de las últimas generaciones tampoco han quitado como al 100% todas las dosis. Eso lo vimos, por ejemplo, ayer, quien me acompañó con Lucero. O sea, Lucero, bueno, además de que hubo un error en la dosificación, le dieron la de 80 en lugar de la de 120, pero prefiere estar dormida a estar como con ese estado de nauseosidad, ¿no? Y entonces lo nuevo para todo esto es que se ha agregado la olanzapina. La olanzapina puede haber en diferentes regímenes y entonces están estas opciones. La NCCN ofrece estos regímenes que utilizar inhibidores o agonistas de los receptores 5-HT3, o sea, todos los cetrones, utilizar los receptores agonistas para la neuroquinina 1, que son, ya saben, el aprepitan, y bueno, y las náuseas, usamos también para este tipo de náuseas dexametasona. Cuando estamos en una fase aguda, y como por ejemplo Lucero, ayer le agregaron dexametasona, estuvo perfecto, palomita. Si hoy continúa nauseosa, ¿qué seguiría? Agregar olanzapina, ¿sí? Entonces, esa sería como la escalada. La opción B en algunos pacientes también puede ser exclusivo para el enocetrón, pero aquí en opción B tiene que ser quimioterapia altamente metogénica, pero que sea una sola y no dos combinadas, ¿sí? Y la opción C es cualquiera. Vamos a verlos. Entonces, A y C, ya lo habíamos visto, para tardías, aprepitan y dexametasona. ¿Se puede repetir la dosis de aprepitan? Sí. O sea, tú ya diste el esquema, terminaste la quimioterapia y este paciente tiene náuseas tardías, podemos repetir la dosis de aprepitan y agregamos dexametasona. Cuando el paciente también puede estar solo, incluimos olanzapina y cuando este paciente está ya en una fase tardía, pero además ya está tolerando la vía oral y es escasa, podemos usar solo olanzapina. Y se repite, o sea, se supone que la repitan se la diste 3 días antes de la quimio, No, o sea, un día antes. 1 hora antes de iniciar la quimioterapia se debe iniciar. Y si al final o sea, el esquema de 5 días, todavía tiene. Ajá, si todo, entonces ya se consideran náuseas tardías y ahí puedes repetir otra dosis de aprepitan. Entonces, los otras guías de MASC y de ESMO recomiendan este régimen también de 3, o sea, usar aprepitan, usar algún cetrón y dexametasona en náuseas y vómitos agudos con quimioterapia intermedia, ¿no?
Em, Esto lo usamos creo que todos. Ese es el manejo que siempre utilizamos. Y aquí la pregunta es, ¿se debe de administrar en todo momento la dexametasona? Y aquí dice, bueno, podríamos experimentar solo utilizar en los días 2 y 4. ¿Por qué la tendencia es quitar el esteroide? Porque con una segunda dosis de dexametasona yo ya inhibí el eje hipotálamo hipófisis. Y si uso más de 3 días de dexametasona y esos pacientes pueden generar sarcopenia. Y sarcopenia hoy en día es un factor pronóstico de morbimortalidad. Entonces, usar esteroides debería de darnos miedo. Lo usamos porque es una opción y porque no tenemos a veces, no tenemos un dancetrón o no tenemos mil cosas, pero que sepamos que la dexametasona cada vez es un fármaco que pues es bastante bueno y barato, sin embargo también nos trae muchos efectos adversos. Y sumando a lo que decía Adrián, a los pacientes que tienen insomnio de conciliación, nosotros dejamos, por ejemplo, la dexametasona, pero en inducción a la remisión sabemos que son 3 dosis. Bueno, estamos intentando que se cure y el precio es que estos niños van a estar con Cushing, no van a dormir y van a estar irritables. Bueno, pagamos el precio, pero que nosotros estemos dejando el esteroide continuamente, estos pacientes al no dormir, con tener insomnio, también incrementa el riesgo de hipertensión pulmonar. Entonces tenemos como que tener mucho cuidado en dejar medicamentos por dejarlos. Entonces la administración de Dex en el día 2 y 4 es cuando hay esta combinación porque es altamente emetogénica. HS es High Emetogenic Chemotherapy. Entonces, este esquema de antracíclicos y ciclofosfamida puede dejar que nosotros, si tuviéramos como un servicio completamente bien establecido de atención agudo de las emociones, bueno, hay imaginaría guiada. Entonces, muchas veces la imaginaría guiada con la respiración, respiración 2-4 le llaman, o 4-8 o 8-16, dependiendo de cómo se va capacitando a ese niño, podríamos evitar algunos antieméticos, pero menciono, es complejo si no hay este servicio, ¿no? Y bueno, y cuando usamos pacientes exclusivamente con cisplatino, aquí está como bien avalado el uso de la dexametasona y el aprepitant, porque de alguna manera nos va a ayudar al vaciamiento gástrico y nos va a disminuir el trigger de la arcada. Entonces, este paciente se va a deshidratar menos y nos va a dar menos falla renal. Se supone que no se nos deberían de deshidratar, pero bueno, esa es una realidad. Y aquí también están utilizando esquemas de 2 a máximo 4. ¿Hasta qué día nosotros podemos utilizar la dexametasona y suspenderla sin riesgos de tener supresión? ¿Se acuerdan? 2 semanas. Hasta el día 5. Así Así, que no, de Dexa, o sea que yo tengo solo 5 días. Si no, tendré que hacer descenso, porque si les estoy diciendo que con la segunda dosis yo ya puedo interrumpir el eje del ciclo vigilia, entonces yo no puedo también. Los esteroides tienen como un encanto, pero también son como bastante peculiares. Bueno, estas es como completo, solamente es para altamente metogénico. Y aquí ya nos dice, son retardadas, son agudas y cuántos esquemas. El máximo que nosotros estamos utilizando o el ideal es máximo 4 fármacos. En guías rebeldes para el tratamiento, el quinto fármaco es el propofol y el haloperidol. Cada vez ya no están en uso. Sin embargo, que sepan ustedes que a pesar de eso, su paciente sigue con náuseas incoercibles, está el haloperidol y luego la última línea es el propofol. Yo solo una vez he llegado a propofol en 14 años, pues. Entonces, bueno, ya vimos, en agudo también se agrega la olanzapina y aquí es importante que podemos utilizar la olanzapina unos días antes. Tiene que salir, ¿va? Marielita? sí, muy bien. ¿Tienes paciente grave? No. No sé lo momento. Tenemos una delicada de que se la derecho.
Ella estaba con el omeprazol un día sí y un día no. No sé por qué. Como alternado. Así. ¿Sí era ella? No me acuerdo. Bueno, No, no sé. sí. Entonces, la olanzapina son 5 miligramos y podemos utilizarla 3 días antes de iniciar, si es un antracíclico más un platino, 3 días antes, y en algunos pacientes, sobre todo en los adolescentes, podemos duplicar la dosis a 10 miligramos. Em, ya, esto es lo que ya les había dicho. Y para profilaxis, bueno, esto es lo que ya habíamos hablado, ¿no? Pero este es para náuseas inducidas, no altamente, sino medianamente metogénicas. Y aquí generalmente son 3 fármacos en lugar de 4. Casi en todos los esquemas son 3 fármacos, o sea, algún cetrón, la dexametasona, la olanzapina, o pueden hacer combinaciones de aprepitant, dexametasona y algún ondansetron. Si se fijan, en la este es de la NCCN, utilizan el palonosetron. A mí no me gusta tanto, pero es también, es como lo que ahorita en el hospital es lo que haya, ¿no? Entonces, pero en todos, si se fijan, están las neuroquininas, excepto en este de la NCN cuando no hay carboplatino y cuando ya son retardados. Sí, los platinos son los que más efecto de náusea retardada nos van a dar por el metabolismo, ¿no? Entonces, aquí ya no es repetir la dosis de la prepita, sino ver si tienen o no olanzapina, ¿sí? Yo creo que los esquemas se los saben ustedes perfecto y creo que a lo mejor lo único que no veo que agregan ustedes es olanzapina. Entonces, como estar valorando y valorar del día 2 y el día 4 para platinos con antracíclicos, la dexametasona. Prácticamente eso son lo que las guías nos dicen. Ya no serviría de nada si tienes aprepitant, ondansetron y dexa, agregarle difenhidramina, Eh, a ver, es ondansetron aprepitant y dexa, y metoclopramida, ¿te falta? metoclopramida, y ya no sé. Olanzapina, o sea, antes de la olanzapina, luego metoclopramida, y este otro sería ya como difenhidramina. Hace como unos 7 años, antes de la olanzapina era la difenhidramina, pero ahora en estas guías que son del 2017, si mal no recuerdo, Ya no usan tantos. déjame ver si tengo ahí la fecha, no me acuerdo, pero creo que son del 2017. Ya no se usa, ya no lo reporta en ninguna guía aparece ya la difenhidramina. Digo, nosotros lo seguimos usando porque es jarabe, Más fácil. porque es fácil, más que la olanzapina. Y el aprepitan, bueno, estas son las indicaciones que ustedes ya conocen, de 6 a 12 meses, o sea, el día 1 es 3 por kilo, el día 2 y 3 es 2 por kilo. Obviamente saben que es 1 hora previo, o sea, 3 días previo no les va a funcionar, o sea, ese esquema, ¿no? Y en mayores de 12 años son 30 minutos antes de iniciar la quimioterapia. Y aquí era lo que habíamos hablado, la profilaxis o el doble dosis para náuseas y vómitos altamente metogénicos, la quimioterapia, y en algunos con medianamente metogénicos, y con la combinación de antracíclicos y carboplatinos o platinos. ¿Sí? Ya en realidad el mínimo, pues la verdad es que ni siquiera se usa profilaxis prácticamente, o puro cetrón y a lo mucho dexametasona. Pero aquí ya vemos que ya estamos, también usamos el haloperidol, por ejemplo, el agonista del receptor de dopamina, o podemos utilizar metoclopramida. Esto es para, por ejemplo, para pacientes que dicen, ay, pues la dosis de vincristina o una L-asparaginasa de repente me da náuseas, bueno, puedo utilizar ahí metoclopramida sin tener que dar un cetrón, que también es mucho más barato. Ujú. ¿Cómo? Yo sé que había un paciente que tenía como náuseas previas a la quimio y la hematocropamina funcionó muy bien y nada más tenía eso de quimio, no tenía.
Y es como que nosotros digamos, ay, sí, pero la Vincri no da, pero la del Spar no da, pero la dosis de metotrexato es muy bajita. Pues sí, pero el umbral es bien diferente en cada uno de los pacientes, entonces hay que observar esta parte, ¿no? Eh, Hablamos de que incorporar la olanzapina a todo lo que es ahora su régimen de antinauseosos, antiemetogénicos, y lo único es que nos puede dar mucho sueño. Entonces, ustedes valoren si lo dan en el día o lo dan en la noche. Hay quienes están además muy ansiosos, que les va a caer muy bien la olanzapina en el día, y hay quienes son pacientes más o menos tranquilos y que los duerme, pues se lo pueden dar en la noche. Sí, eso es como estas pequeñas perlitas de a qué horas darlo. Obviamente ya vimos náuseas retardadas, podemos dar Dexa también, aprepitar. Y a los cuantos días se repite la dosis, pueden ser, si el esquema es corto, el tercer día, ahí puedo repetir la dosis de aprepitar, o el quinto día. Em, Igual, lo que habíamos dicho, es un poco repetitivo, pero creo que vale la pena como recordar como estos esquemas. Y esto está interesante, la falta de hay una ventaja aparente con dexametasona y aprepitan sobre dexa y metoclopramida, pero creo que eso es muy obvio, ¿no? Que ya sabemos que ahora los de última generación son mucho más potentes que solo dexa y metoclopramida, ¿no? Sin embargo, en otros, en este es más quiesmo, creo que en NSCN sí observaron cambios, entonces realmente pues creo que es adaptarnos a lo que tenemos en México y a lo que tenemos en cada uno de los países. Otras de las cosas que se están utilizando es acupuntura y cannabis. De hecho, en este hospital, en el San Juan de Dios, ya tienen dentro de oncología la clínica de acupuntura y los pacientes con quimioterapia altamente metogénica reciben dosis previa, no, sesión de acupuntura. Y cuando recién empezaban a poner el programa de acupuntura, pues se les dio a escoger a los niños. Primero no se les dio a escoger y a todos los de quimio altamente metogénica les hicieron su sesión de quimioterapia. Muchos lloraron, muchos se enojaron, bla, bla, bla. A la segunda dosis les preguntaron, ¿quieres tu sesión de acupuntura? Muchos dijeron, no, no queremos. Y a la tercera dosis, ciclo, todos querían sus dosis de acupuntura. ¿Por qué? Porque la segunda la pasaron terrible, pues, completinos. Entonces, una forma de explicarles, bueno, es el que la aguja de la acupuntura está casi casi del tamaño de un cabello humano y entonces eso les ayuda a los pequeños a ver que la aguja es mucho más pequeña que las agujas que usamos, ¿no? Y entonces los insertan, cruzan piel, tejido y a llegar hasta el músculo y un poco, no sé si les han puesto sesión de acupuntura a ustedes, es delicioso, este, porque y hay electroacupuntura, entonces te ponen para, por ejemplo, una contractura muscular, entonces sientes como el calambrito y ahí te lo dejan y ya luego, es, ¿qué te ríes? ¿Por qué? No, cuando dijo calambrito, como que Experimentas. Se lo estaba imaginando. Que también lo hacen como con electricidad para... Electroacupuntura, eso ahora lo están utilizando para espasmos, para contracturas, y en algunos protocolos de acupuntura para mejorar el sistema inmunológico también. Entonces, para todas estas son las recomendaciones que esta guía maneja para dolor, náuseas y vómitos, fatiga, boca seca, estreñimiento, daño nervioso, específicamente neuropatía periférica, problemas musculoesqueléticos, problemas para dormir y ansiedad. Y bueno, ¿dónde tienen estas sesiones de acupuntura? En Estados Unidos, en el MD Anderson, está en uno de California, en el de Chicago, en España, Alemania, o sea, realmente pareciera que en los países de primer mundo están observando que
Los CAM, que son las medicinas alternativas y complementarias, es algo que debemos de integrar, sobre todo en estos países que no tenemos absolutamente muchas cosas, ¿no? Y la acupuntura tiene como hace 3.000 años. Viene de la medicina, no, China. 4000 no, pero viene de la medicina china y la OMS acaba de hacer algo que se llama los benchmark, que son como los currículums para poder ser certificado como institutos de salud y uno de los que está es la medicina tradicional china y dentro de eso está Ayurveda y acupuntura. Entonces también lo otro que nos hace falta es la ototoxicidad. Generalmente nosotros no preguntamos nada de ototoxicidad. Los platinos incluso con la primera dosis de platinos podemos tener ototoxicidad y esto puede ser que vaya teniendo como un origen de una degeneración celular. Es muy parecido a lo que pasa con el corazón. Sin embargo, aquí es donde menos oxígeno tenemos, menos irrigación tenemos, entonces van a producir un daño crónico irreversible, ¿sí? Entonces tenemos que hay una cocleotoxicidad y es como que se afecta este sistema auditivo y que vamos a causar Em, hipoacusia neurosensorial. ¿Se acuerdan cuál es esta? La que yo te escucho pero no te entiendo muy bien lo que me dices. O sea, yo te escucho pero no sé cómo el significado, Lo que pasa es que las señales llegan a la cóclea, pero llegan a no la cóclea, suben, pero de la cóclea no se transmite no al sistema suben, nervioso central. sí, no suben. Entonces, esto no lo preguntamos y como son muy chiquitos no nos damos cuenta y de repente sí podemos preguntar con todas las dosis de platino si escuchan zumbidos, o sea que son los acúfenos y todos los pacientes pueden presentarlo. Aquí estamos viendo cómo podemos, en qué lesiones son reversibles, las células que están, a ver, entra la quimioterapia y en este es como el colchón donde están como los vasos sanguíneos, este es la estría vascular y entonces aquí en el caso del cisplatino entra el platino y se deposita aquí, ¿sí? Igual que pasa con el sistema renal, que se deposita el cisplatino, entonces cuando estamos ante este daño aquí que todavía no se mete a la cóclea, ahí sí todavía puede ser reversible. Entonces, el acúmulo de estos pacientes en estas células puede ser reversible porque estas células se caen y luego se reproduce una nueva. Pero cuando ya tenemos el daño a nivel mucho más interno, aquí ya no podremos hacer nada. Hay algunas cosas que sí están intentando dar, pero ahorita vamos a ver, y que sepan que el 50% de sus pacientes que reciban platinos, radioterapia craneal o ambas van a tener un problema de hipoacusia o sordera severa. Eso es muy alto, pero creo que tampoco lo preguntamos y no estamos acostumbrados a valorar los efectos tóxicos de las quimioterapias. En- sí. Una pregunta, esta por desconocimiento, la verdad. En los protocolos de acá de atención del paciente que incluyen esquemas de quimioterapia donde se incluye platinos, ¿está contemplada la interconsulta de forma rutinaria con el servicio de otorrinolaringología? O sea, porque entiendo que hay daños que pueden ser inminentes, pero quizás el tener este apoyo con otorrinolaringología va a dar pie a que en algunos pacientes que ya tengan pérdida de la audición, contemplar si necesitan algún implante coclear o si necesitan algún tipo de dispositivo auditivo para mejor audición, porque son niños que están en crecimiento y Claro. si no escuchan, no van a tener un buen desarrollo. Entonces, ahorita no, generalmente no interconsultamos a otorrino de aquí de este hospital porque no hay como como match, pero sí lo mandamos al civil viejo y aquí tenemos otoneurología. Entonces, sí hay como ciertos esquemas profilácticos con N-acetilcisteína, que ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, es como patadas de ahogado, ¿no? Y lo que termina siendo son implantes.
Sin embargo, creo que lo más importante, ya si ya sabemos que se va a quedar ahí un daño, es empezarles cómo enseñar. Ahorita lo vamos a ver, no vocalizar. O sea, nosotros, si no gateamos, no hablamos. ¿Sí? O sea, si no se mueven, van a tener sarcopenia, van a tener daño pulmonar, van a tener daño cardíaco, y si no se mueven, no van a estimular el habla, tampoco, en los niños de la primera infancia prácticamente. Entonces, tenemos por mucho que estimular que nuestros pacientes se muevan. ¿Y qué hacemos? Les decimos, no vaya a la escuela, no salga al parque, pero esto es por mucho desconocimiento porque puedes ir a un lugar con tu cubrebocas, con tu KNK, bla, 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 ¿no? O sea, y empezar una cultura con la familia, con las escuelas, de decir, ok, o sea, si hay un niño enfermo, bueno, pues no iría y se protegería a él, pero no por eso ya no lo dejamos ir nunca a las escuelas. Les quitamos sus mascotas cuando hoy por hoy se sabe que si esa mascota está limpia, vacunada, desparasitada, etcétera, es un factor estimulante inmunológico tener una mascota, ¿no? Que es terapia asistida con animales. Entonces, creo que por desconocimiento seguimos replicando muchas protecciones que a la larga no nos están colaborando para una mejor calidad de vida a largo plazo. Y entonces estos niños no tenemos más que cuando presentan acúfenos, ahí sí se mandan, pero pues ya cuando tienen acúfenos es porque ya hay un daño ahí que es irreversible, ¿no? Entonces, y lo otro que cuando reciben radioterapias, además de que se van a quedar sordos, pues van a tener deformidad. Generalmente ya ahora son como dijo Adrián, pues ya los hacemos más segmentada la radioterapia, pero de todos modos el daño neurosensorial ahí va a quedar. Y bueno, es muchísimo cuando se combina platino con radio el daño y cuando es puro platino, pues más o menos 2 de cada 10 van a presentar un tipo de sordera. Y entonces, ya cuando llega al órgano de Corti, prácticamente ya hay una degeneración de los estereocilios y ahí ya es irreversible. Y la verdad es que vamos a empezar a que este paciente, yo no sé mucho sobre todo como ellos hacen como mediciones de los hertz, pero en ciertos hertz ellos todavía, pues ahorita lo vamos a ver, van a poder decir, bueno, podemos hacer rehabilitación del habla, podemos escuchar sonidos, nos enseñan con los pianos, entonces como que empiezan a esa membrana que se empieza a mover para que no se quede como inmóvil, pero a mí me da mucha tristeza porque aquí no hay nada de eso. Entonces, pues son niños que de por sí no tienen una buena alimentación, niños que no tienen mucha estimulación cognitivo-conductual, si no tienen, son malnutridos o sí, malnutridos, y además no te escucho, ¿cuál va a ser el rendimiento de la escuela? Y además tuvieron una recaída del sistema nervioso central porque tuvieron leucemia y ya les di 20 intratecales, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que empezar a pensar todos los efectos a largo plazo tardíos, o sea, obviamente tardíos, que vamos a tener con estos chicos, ¿no? Estos niños se van aislando poco a poco, puede ser, afortunadamente puede ser unilateral la sordera, pero lo peor es que tengamos bilateral. Y si no, podemos llegar a tener con una dosis de platino sordera hasta 20 años después de la aplicación. Entonces, creo que valdría la pena decirle a los papás que tendrán que ir, o sea, lo que dice Félix, tendrán que ir a su valoración y a lo mejor alguien lo quisiera agarrar de tesis y decir todos los pacientes que tienen platinos o hacer una tesis de toxicidades para poder implementar un programa de mejora, ¿sí? Em, ¿Qué más? Y eso era lo que les decía, que yo la verdad es que esto de los hertz
pero ellos hacen como sus valoraciones a partir de cuántos hertz y a qué daño podría ser necesario ya tener un implante. El otro es que presenten tinnitus. El 40 de los casos completinos pueden presentarlo. Obviamente aquí yo no voy a poder tener nada porque traigo ahí la chicharra. Existe esta escala para medir calidad de vida y tinnitus. Yo la verdad es que esto nunca lo aplicamos tampoco. Y entonces bueno, demuestra que nos falta mucho todavía que hacer en cuestión de secuelas a largo plazo y lo que les hablaba. Las secuelas del deterioro de la función auditiva sí o sí nos va a dar trastornos del habla, del lenguaje y obviamente son niños que van a estar más aislados, como los viejitos. O sea, que se empiezan a aislar, no te escuchan, no te entienden y nos va a dificultar el aprendizaje. Y ahí vuelve la pregunta, ¿para qué quiero curar un niño que no va a ser funcional ni adaptable a la vida, ¿no? Entonces, evaluación audiológica desde el diagnóstico, porque también existen sorderas congénitas que muchas veces nadie ha detectado y entonces nosotros tener un basal eh, y después tener a los 6 meses y al año. El otro fármaco que es algo que se ha utilizado, sin embargo, no estamos muy seguros de que pueda prevenir eh, la instalación de la enfermedad, sin embargo, bueno, son como patadas de ahogado, ¿no? Porque esta se ha visto que tiene como una neuroprotección de las células neuronales auditivas y de las células ciliadas del oído. Parece ser que cambia el pH y al cambiar el pH podría tener un efecto protector en el momento de la cóclea y también la N-acetilcisteína la están aplicando a nivel intraóptico. Entonces, eso, luego nos lo aplican. Pero también pone como células. Pone células madre y pone vitamina C. Entonces, utiliza antioxidantes, así como todo lo que hablamos del estrés oxidativo, lo está aplicando. Este, la primera vez que lo aplicó fue en una niña hace como unos 14 años aquí. Y ahora ya se está agregando como la vitamina C. Creo que es 1 gramo máximo que dividido en los dos oídos, que es un montón, y, y células madre mesenquimales, ujú, que es lo que más están utilizando, y si no, bueno, ya el implante, pero quedamos con el problema de que no hay esta transmisión, ¿no? Y bueno, em, chicos, no sé si hasta aquí yo ya no lo muevo. ¿Hay alguna duda? Prácticamente es como sensibilizarnos de lo que se supone que ya tenemos que saber. O sea, a mí me llamó la atención porque yo cuando estaba en mi tercer año de residencia tuve la oportunidad de rotar por un área de otorrinolaringología y las pruebas, ya bueno, ya hablamos de niños más grandes, pero las pruebas de audiometría son bastante sensibles. Entonces esas las hacen con ciertas frecuencias de megahertz y ellos van hablándole al niño y le van a decir, escuchas, primero van con un oído, después con otro. Y realmente con ellos tienen un sistema de estadías allí que permite detectar si ya una persona está perdiendo su audición desde etapas muy tempranas. Entonces yo creo que sería muy útil en un mundo ideal poder derivar estos niños a tiempo. Podemos hablar con el doctor Enrique de Otorrinopediatría y Viejito como para que nos ayude a ver esta posibilidad de diagnóstico. Y el doctor Luego, pues terapéutico también estando aquí mismo. Los otorrinos de aquí, no. Hay unas nuevas, dos ¿Adscritas? doctoras, ajá, que Ah, cuando bueno, el podría. doctor luego nos estuvo de vacaciones, que yo estuve en piso, súper bien vinieron a ver a nuestros niños que tenían. Ah, sí, la reciente que va a salir de mi generación. Se llama Paulina. Ajá, la Pues Paulina. podríamos hacer. Paulina. ¿Ella es otorrinopedia? Es Es otorrino, pero vino muy amablemente. Sí. Pues podríamos valorarlo con Enrique, que es otorrinopedia, y tener como, no, o sea, que tengan como este vínculo, porque la verdad lo de hoy es hacer vínculos, entonces, porque sí es diferente hacer pediatría, hacer solo adultos,
pero Enrique estaría encantado de la vida con hacer equipo, Sí, porque menos consultas en la tarde, porque en la mañana casi no es mucho. pero sobre todo como para favorecer como algo ahí bonito, ¿no? Y no olvidarse que ustedes dan tratamientos para que la experiencia de la quimioterapia sea lo más agradable del mundo y que cuando se curen sus niños no queden con tantas sensaciones desagradables o traumas, ¿no? Entonces, como estar observando y creer los síntomas, observar que las quimioterapias pueden dar todo lo que les dé la gana. Sí. Entonces, como estar muy atentos, ¿no? De esto. Muchas gracias, chicos. Gracias, doctora. Gracias. Había una persona que